pasó años diciendo que la casa sería suya, hasta que leyó la letra pequeña. Y lo dijo tantas veces, con tanta seguridad, que casi logró que todos lo creyéramos. Casi. Mi hermano mayor siempre fue el favorito. No lo digo con resentimiento, lo digo como quien describe el clima, era así. Natural. Incuestionable. Si rompía algo, era un accidente. Si reprobaba, el profesor lo odiaba. Si se endeudaba, estaba aprendiendo. Yo, en cambio, aprendí otra cosa. Aprendí a acompañar a mi mamá al hospital cuando papá empezó con sus problemas del corazón. Aprendí a llenar formularios, a hablar con abogados, a revisar facturas de luz que él olvidaba pagar. Aprendí a escuchar el sonido del respirador en la madrugada mientras mi hermano publicaba fotos en la playa con la frase, «La vida es para disfrutarse». No voy a mentir, muchas veces me pregunté si yo era la tonta. Porque mientras yo organizaba medicamentos, él organizaba fiestas. Y cada Navidad, entre copas, repetía lo mismo. La casa será mía. Soy el primogénito. Es lo justo. Lo decía riendo. Pero no era broma. Cuando papá murió, el silencio de la casa pesaba distinto. Ya no era el silencio del enfermo, era el de la ausencia definitiva. Yo estaba en la cocina cuando mi hermano llegó con traje oscuro y una seguridad que me heló la sangre. Ni siquiera había terminado el café cuando soltó. Hay que ver lo del testamento. No podemos dejar esto en el aire. Eso fue lo primero que dijo. No, ¿cómo estás? No, te extraño, papá. No. El testamento. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse. La lectura fue una semana después. Abogado, carpeta gruesa, olor a papel viejo. Yo tenía las manos frías. Mi hermano parecía impaciente, como si fuera a recoger un premio que ya había ganado. El abogado comenzó con formalidades, cuentas menores, algunos ahorros divididos. Mi hermano sonreía con esa media sonrisa arrogante que siempre le conocí. Hasta que llegó a la casa. Sentí que el aire cambiaba. La propiedad ubicada en, leyó el abogado, será heredada en su totalidad por mi hija. Hubo un silencio tan largo que escuché el tic-tac del reloj de pared. Mi hermano soltó una risa nerviosa. Perdón, ¿cómo? El abogado repitió la frase. La casa era mía. Pero eso no era todo. Esta asignación está sujeta a una cláusula específica. Recuerdo que mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me desmayaría. En caso de que mi hijo impugne este testamento o inicie cualquier acción legal para reclamar la propiedad, perderá automáticamente el derecho al porcentaje monetario que le corresponde del resto de mis bienes. Mi hermano se puso pálido. Yo no sabía que esa cláusula existía. No sabía que papá había previsto eso. No sabía que había más. Porque el abogado respiró hondo y dijo. Su padre dejó documentación adicional. Sacó una carpeta más pequeña. Durante años, papá había llevado un registro. Fechas. Transferencias bancarias para pagar deudas de mi hermano. Recibos médicos firmados por mí. Notas manuscritas donde describía quién lo acompañaba a consultas, quién llamaba a los doctores, quién se quedaba las noches completas. No era una carta emocional. Era evidencia. Era meticuloso. Frío. Irrefutable. Mi hermano empezó a decir que eso era manipulación. Que yo había influenciado a papá. Que era injusto. Y por un segundo, dudé. ¿Y sí? ¿Y si, sin darme cuenta, mi presencia constante había inclinado la balanza? Pero entonces recordé las madrugadas. Los hospitales. Las llamadas que él nunca respondió. No. No fue influencia. Fue presencia. Esa noche publiqué la historia en un foro anónimo porque necesitaba desahogarme. Y los comentarios no tardaron. Seguro el papá estaba resentido. Los padres no desheredan sin motivo. Algo no estás contando. Si él era el favorito, tal vez tú siempre tuviste celos.
Es curioso cómo desconocidos pueden sembrar dudas que creía superadas. Empecé a preguntarme si la justicia y el rencor se parecen más de lo que queremos admitir. Mi hermano me llamó 2 días después. Su tono ya no era arrogante. Era venenoso. Voy a impugnarlo. Esa cláusula es intimidación. Ahí estaba el dilema. Si lo hacía, lo perdía todo. Si no lo hacía, aceptaba públicamente que papá no confió en él. No sabía qué decisión tomaría, pero sabía que cualquier camino lo destruiría de una forma distinta. Semanas después presentó la demanda. Lo hizo. Contra todo consejo. Contra toda lógica. Decía que era por dignidad. Pero en sus ojos yo veía otra cosa, orgullo herido. El proceso fue corto. La cláusula era válida. Papá había sido asesorado por un abogado especialista en sucesiones. Todo estaba blindado. Mi hermano no solo perdió la casa. Perdió el porcentaje monetario que sí tenía asegurado. Perdió miles en honorarios legales. Y lo que más le dolió, perdió la narrativa. Porque la familia extendida tuvo acceso a la documentación. Primos. Tíos. Todos vieron los registros. Las fechas. Las transferencias. Ya no era el hijo favorito. Era el hijo sostenido. Y por primera vez, el silencio en las reuniones familiares no era hacia mí. Era hacia él. Recibí otro comentario en el foro. Eso no es karma. Es consecuencia. Y me quedé pensando en esa frase durante días. Porque siempre creí que el karma era algo místico, casi poético. Pero esto fue matemático. Intentó quedarse con todo. Y terminó con nada. A veces lo imagino leyendo esa cláusula una y otra vez. Buscando un error. Una rendija. Yo me quedé en la casa. Pero no fue una victoria dulce. Camino por los pasillos y escucho ecos de discusiones antiguas, de risas, de favoritismos. Heredar una casa no borra años de comparación. Lo que cambió no fue la propiedad. Fue la verdad. Papá no dejó solo bienes. Dejó un espejo. Y mi hermano, al intentar romperlo, se cortó con los fragmentos. Hoy, meses después, él vive en un departamento pequeño. No hablamos mucho. A veces me pregunto si algún día entenderá que la cláusula no fue castigo. Fue límite. Fue la última lección de un hombre que finalmente decidió medir el amor con responsabilidad, no con promesas. Y todavía me hago la pregunta que quizás tú también te estás haciendo. Si él no hubiera demandado, ¿habríamos podido reconstruir algo? No lo sé. Lo único que sé es que pasó años diciendo que la casa sería suya. Hasta que leyó la letra pequeña. Y descubrió que no todo derecho proclamado es un derecho merecido. A veces la herencia no es lo que recibes. Es lo que demostraste ser cuando nadie estaba mirando. Se presentó al funeral preguntando por cuentas bancarias, sin saber lo que ya estaba firmado. Y no es una exageración. Yo estaba de pie junto al ataúd de mi madre cuando mi hermano se acercó, impecable, traje oscuro a medida, reloj que brillaba más que las velas del altar, y lo primero que me susurró no fue, ¿estás bien?, ni, la voy a extrañar. Fue, tenemos que hablar de los papeles. No quiero que nada se mueva sin mi autorización. Ahí entendí que el luto no iba a ser lo más doloroso de ese día. Mi hermano siempre fue, el exitoso. El orgullo. El que se fue a la capital, el que salía en fotos con copas de champán, el que hablaba de inversiones, networking y oportunidades. Yo me quedé. Alguien tenía que hacerlo. Cuando mamá empezó con los tratamientos, él mandaba mensajes esporádicos, avísame si necesitan algo. Nunca preguntó qué significaba, algo. Nunca preguntó cuánto costaba, cuánto dolía, cuánto cansaba. Yo sí sabía cuánto costaba. Sabía cuánto pesaba levantarla de la cama cuando ya no podía sola. Sabía cuánto ardía verla fingir que estaba mejor para no preocuparme. Pero claro, él era el exitoso.
Y los exitosos no tienen tiempo para hospitales que huelen a desinfectante y despedidas anticipadas. Durante años construyó una imagen pública impecable. En redes hablaba de disciplina, mentalidad ganadora, sacrificio. Sacrificio. Cada vez que lo leía, sentía una mezcla rara de rabia y culpa. Porque parte de mí quería creerle. Quería pensar que su ausencia tenía un propósito más grande. Hasta el día del funeral. Después de la ceremonia, mientras algunos familiares aún lloraban, él reunió a 2 tíos en la cocina y empezó a hablar de la casa, de las cuentas, de organizar todo con eficiencia. Yo lo escuchaba desde el pasillo. Siempre fui el que sostuvo el apellido, dijo. Sostuvo el apellido. Como si mamá hubiera sido una carga administrativa. Como si yo hubiera sido invisible. Esa noche publiqué algo en un foro anónimo. No sabía si buscaba consejo o validación. Escribí: mi hermano vino al funeral de nuestra madre y lo primero que hizo fue preguntar por la herencia. ¿Estoy exagerando si me duele? Los comentarios empezaron a llegar. Uno decía: tal vez es su manera de lidiar con el duelo. No todos lloran igual. Otro: cuidado. La gente que habla de dinero tan rápido casi siempre ya hizo planes con él. Ese comentario me dejó helada. Porque había algo que yo aún no sabía. Y que él tampoco. Meses antes de morir, mamá me pidió que la acompañara al notario. Recuerdo el sonido del bolígrafo sobre el papel. Recuerdo cómo sus manos temblaban, no de miedo, sino de decisión. No quiero que te quedes desprotegida, me dijo. Yo intenté detenerla. Mamá, no hagas esto por mí. Ella me miró con una firmeza que pocas veces le vi en la enfermedad. No es por castigarlo. Es por reconocer quién estuvo. Ahí firmó el fideicomiso. La mayor parte del patrimonio, la casa, los ahorros, incluso una pequeña inversión que nadie sabía que existía, quedó protegida y destinada a mí. No como premio. Como respaldo. También dejó una carta para él. Y eso lo cambió todo. Cuando el abogado nos citó para la lectura, mi hermano llegó confiado. Incluso bromeó en la sala de espera. Yo tenía el sobre entre las manos. Pesaba más que el ataúd. El abogado explicó con calma la estructura del fideicomiso. Vi cómo la sonrisa de mi hermano se congelaba milímetro a milímetro. Eso no puede ser correcto, dijo. Pero lo era. No solo no recibiría la mayor parte. Recibiría una fracción mínima. Suficiente para que nadie pudiera acusar a mamá de desheredarlo, pero no suficiente para sostener el estilo de vida que él proyectaba. Entonces el abogado abrió la carta. La voz era neutra, pero cada palabra tenía el tono de mi madre. Siempre estuve orgullosa de ti. Pero el orgullo no cuida en la noche. No acompaña en el dolor. No sostiene la mano cuando tiembla. Mi decisión no es un castigo. Es un reconocimiento. Mi hermano no dijo nada. Pero su respiración cambió. Ahí descubrimos algo más. Y fue devastador. Él ya había comprometido dinero futuro. Había invertido en un proyecto inmobiliario agresivo, usando como respaldo la herencia que, sabía, que recibiría. Había prometido capital que aún no existía. Contaba con la muerte como estrategia financiera. Cuando entendí eso, no sentí triunfo. Sentí una especie de vacío frío. Porque ya no era solo arrogancia. Era cálculo. Actualicé mi publicación en el foro. Mi madre dejó casi todo en un fideicomiso para mí. Mi hermano ya había invertido dinero que aún no tenía. Ahora está expuesto. La comunidad explotó. Eso es karma puro. No cantes victoria. Va a intentar manipularte. ¿Y si tu madre fue injusta, no crees que pudo haberse sentido desplazado? Esa última pregunta me perforó. Porque sí, hubo momentos en que mamá hablaba de él con nostalgia. De cuando era niño. De cuando prometía cuidar de ella siempre. ¿En qué momento se rompió eso? ¿Fue él? ¿Fuimos nosotros? La presión social no tardó. Me llamó llorando. Nunca lo había escuchado llorar. Si no me ayudas, voy a quedar en la ruina. Todo el mundo cree que soy un fraude si esto se cae. Ahí estaba el verdadero miedo. No era perder dinero. Era perder la imagen. Su marca personal de triunfador.
Siempre fui el que nos representó, insistía. Mamá lo sabía. Yo recordaba otra frase de ella: el éxito que no comparte, empobrece. Y por primera vez dudé. ¿Debía ayudarlo? ¿Era justicia, o venganza silenciosa? Lo que pasó después fue aún más extraño. Empezaron a circular rumores. Un socio se retiró de su proyecto. Un inversionista exigió garantías inmediatas. Alguien filtró que no tenía liquidez suficiente. Su perfil en redes pasó de fotos en yates a frases motivacionales cada vez más desesperadas. Yo observaba desde lejos, sintiendo una mezcla incómoda de alivio y culpa. El hijo dorado estaba perdiendo el brillo. Y no por una traición externa, sino por haber contado con algo que nunca fue suyo. Nos vimos una última vez en la casa de mamá. Vacía. Eco en las paredes. Me dijo: ella te eligió. Yo respiré hondo. No. Ella reconoció. Ese fue el punto de quiebre. Porque por primera vez, no discutimos dinero. Discutimos memoria. Él confesó que evitó el hospital porque no soportaba verla débil. Que prefería conservar la versión fuerte en su mente. Yo le dije que yo no tuve ese privilegio. Que yo vi cada caída. Cada despedida anticipada. Hoy su vida no es la misma. No está en la ruina absoluta. Pero su narrativa pública se fracturó. Aprendió que no se puede construir un imperio sobre una herencia imaginada. Y yo, aprendí que la justicia no siempre se siente como victoria. A veces se siente como silencio. Como una casa vacía donde el orgullo ya no vive. No sé si mamá quiso enseñar una lección. O simplemente equilibrar la balanza. Lo único que sé es que el precio real no lo pagó quien decía merecerlo todo. Sino quien estuvo cuando nadie miraba. Y si algo me quedó claro de todo esto es que el verdadero éxito no se mide en lo que esperas recibir, sino en lo que decides sostener cuando ya no hay aplausos. Ahora dime tú. Si hubieras estado en mi lugar, ¿lo habrías ayudado?